Y ahora sí. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de tutoría. Es nuestra tercera sesión de tutoría síncrona de la asignatura de Procesos Psicológicos 1. Y pues hoy vamos a platicar acerca de la secuencia 3, que está relacionada con lo que es el lenguaje. ¿Sale? Entonces, agradezco a los participantes, pues su tiempo, su participación también en esta sesión, su asistencia. Y pues bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de esta sesión. Recordemos que en esta secuencia 3, pues bueno, vamos a hablar de el lenguaje y de algunos otros aspectos que ustedes ya han estado observando. Lo importante a señalar es justamente que ustedes tengan presente cuál es la función del lenguaje oral y del lenguaje escrito, ¿no? En la comunicación humana. Y para ello, pues bueno, vamos a analizar un caso, que es el caso de Santiago, que ahorita se los voy a ir leyendo. Antes de iniciar la sesión o del caso, quisiera preguntarles a ustedes si el tiempo es poquito. Bueno, la idea es que sean breves las tutorías, yo a veces me extiendo, pero va a depender también de las necesidades, dado que ustedes están presentes. Yo les preguntaría si ustedes quieren que abordemos un tema en particular o si quieren que hablemos de forma general o iniciamos con un sondeo para ver cómo estamos. ¿Qué prefieren ustedes? Opción A, este, hacemos un sondeo de ver cómo estamos en cuanto a conocimientos del lenguaje en la comunicación, lenguaje oral y escrito en la comunicación humana, o bien, pues damos como los temas en general. O si tienen alguna duda, por supuesto que la pueden plantear en la sesión. Doy unos minutitos para que ustedes me indiquen qué preferir. Sondeo, dice Georgina. Lidia. Alma. Dice repaso en general, gracias. Lidia, ¿qué opina? Y Juan. Hoy está muy controvertido esto. Vale, vamos a hacer una cosa. 3 preguntitas así, súper rápido, ¿vale? Entonces, a ver. En esta secuencia, ustedes han estado trabajando, o bueno, si han estado revisando seguramente la plataforma, han estado trabajando en diferentes aspectos. El lenguaje es sumamente vasto. Entonces, vamos a hablar de 3 preguntas en general. La primera pregunta es, ay, Nayi se nos había desconectado. La primera pregunta es, señala la diferencia entre lenguaje y comunicación. ¿Sale? Señala la diferencia entre lenguaje y comunicación. Alguien, si desea abrir su micrófono, lo puede abrir, nos puede compartir. La siguiente, la pregunta número 2. Y la última pregunta. La pregunta número 2 señala a qué se refiere, perdón, ahí me equivoqué, a qué se refiere la pragmática. Y número 3. Ok, y la pregunta número 3 señala qué vía emplea un lector en las primeras etapas, es decir, cuando está adquiriendo este proceso de lectoescritura.
¿vale? Entonces vamos a dar algunos minutitos. Creo que Nagui tiene problemas para conectarse porque se conectó, se desconectó. A lo mejor viene en el transporte. Entonces, si nos ayudan a responder estas preguntitas, voy a dar unos minutitos para que ahorita continuemos, ¿de acuerdo? ¿Alguna idea? Estamos haciendo un sondeo. No se preocupen, las vamos a ir respondiendo. Son tres sencillitas. A ver, Georgina, ¿quieres responder alguna de las preguntas? Diferencia entre lenguaje y comunicación, o qué es la pragmática, o qué vía emplea un lector en las primeras etapas. Sí, la de lenguaje y comunicación. ¿Vale? Lenguaje, pues, es pues el sistema de signos o sonidos que el humano utiliza para realizar la comunicación. Y la comunicación, pues ya es como el sistema donde ahí intervienen varios elementos, ¿no? Un emisor, un mensaje, un código y un receptor, ¿no? Y se cicla, ¿no? Tiene que ser mutuo para llevar a cabo esa comunicación o ese sistema, ese método de lenguaje, de usar el lenguaje para transmitir una idea o un pensamiento o un mensaje, lo que se quiere transmitir hacia otra persona. Ok, ok, gracias. Gracias, Georgina. Sí. Em, Lidia, Lidia, ¿nos podrías ayudar con la pragmática o la vía que emplea el lector en las primeras etapas? Buenas noches, profesora. La pragmática es la manera en que utilizamos el lenguaje, cómo nos desenvolvemos y de qué manera aprendemos a usarlos. Bueno, creo que es eso. Ok, más o menos por ahí vamos, ¿no? Hay que agregar un poco más, ¿no? Porque se puede confundir con otros elementos que ahorita vamos a comentar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo preguntaría, ¿a qué se refiere la pragmática? O a lo mejor otra expresión diría, la pragmática se refiere a, o se refiere a tal, tal, tal cosa y ese se llama, ¿no? Y a lo mejor les pongo algunas otras cosas, ¿no? Entonces, sí es importante como tratar de escribirlo un poco más, ¿vale, Lidia? Y por acá nos comenta Alma también. Ajá. Sí, tiene que ver con el contexto, Alma, así es, en cómo se da la comunicación. Ujú. Ok, Alma también nos comenta de la pregunta número 3, ¿qué vía emplean los lectores en las primeras etapas? Ok, ya más o menos me di una idea. Juan, ¿tú quieres agregar algo más a alguna de estas respuestas de las compañeras? La vía subléxica. Ah, muy bien, Juan. Ok, la vía subléxica. Vale. Entonces, vamos a hablar de manera muy general. Ah,
Ya todos tienen el caso de Santiago, la relación del sonido con la letra. Es correcto. ¿Ya todos tienen el caso de Santiago? No, a ver, va de nuevo el caso de Santiago. No te preocupes. Va de nuevo el caso de Santiago. Voy a proyectar en pantalla primero el caso de Santiago para que vayamos explicándolo. Y a lo mejor por aquí nos salen algunas preguntas o algunas dudas, ¿no? Mm, Acá, ¿no? Acá lo tenemos, el caso de Santiago. Santiago es un niño de 1 año o 2 meses que acude a consulta con el pediatra. Lo lleva a su mamá, quien relata que el embarazo del bebé pues tuvo una duración de 38 semanas, no reporta ninguna complicación y señala que fue el nacimiento por parto normal. Santiago no presenta otros antecedentes de relevancia con respecto a su nacimiento. Respecto al desarrollo motor, la madre señaló que se mantuvo de pie a los 7 u 8 meses y que actualmente solamente camina con apoyo. En relación a su desarrollo del lenguaje, la madre relató que el niño presenta sonrisa social a los 5 meses y balbuceó a los 7 meses. Aunque aún no dice su primera palabra y se comunica mediante jerga cuando intenta solicitar algo o comunicar algo, no se reportan antecedentes familiares relevantes. Es decir, que en la familia pues, ni la mamá ni el papá, digamos, tardaron en. Se realizó una valoración del lenguaje de Santiago y se observó lo siguiente. El niño logra localizar una fuente sonora, produce vocalizaciones como balbuceo rudimentario mientras realiza una acción. El menor también comprende órdenes directas y simples con ayuda del contexto. También presenta contacto visual funcional y sonríe ante la interacción con un adulto. Con respecto a las conductas comunicativas tempranas, solo pide como acciones solo pide, permítanme, como acción instrumental, es decir, busca, comunica algo, ¿no? Para obtener algo, vamos a decirlo así. Y el menor puede respetar turnos. Inicia una acción conjunta con la madre y responde a la atención en conjunto. Se observan protoimperativos, ¿no? Y finalmente fija la mirada y sigue objetos en movimiento dentro del campo visual. Presenta permanencia del objeto y desarrolla un juego de tipo funcional. Identifica partes gruesas del cuerpo como cabeza, mano, animales u objetos de uso común. Sin embargo, este no los denomina. Solo realiza onomatopeyas de los animales. Por ejemplo, si ¿cómo hace el perro? Pues hace guau. Se observa que dentro de su vocabulario activo solo tiene 2 palabras, mamá y papá. Entonces, acá decían que todavía no dice su primera palabra, sí dice 2 palabras, ¿no? Mamá y papá. Entonces, a partir de esto, vamos a comentar, ¿no? Santiago entonces tiene 1 año o 2 meses. Con esto que acabamos de preguntar, ¿podríamos decir que su desarrollo del lenguaje es el esperado para 1 año o 2 meses? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es el lenguaje instrumental? ¿A qué se referiría ese término? A ver por acá. Así es. Juan dice que es lo esperado. Un imperativo, digamos, lo más común que hacen los niños, ¿no? Con respecto a esta parte, es que comienzan a decir mío, ¿no? Y en este sentido lo que hacen es, ¿cómo decirlo? Hacer acciones, ¿no? Como por ejemplo, cárgame, y entonces se extienden los brazos y hacen esto, ¿no? A lo mejor no, en lugar de decir, a veces acompañan el cárgame con los gestos. A eso se refieren los protoimperativos, ¿no? Que tienen como, buscan con un gesto, ¿no? Hacer la solicitud, o ya sea de un objeto, o para que lo ayuden, para que le acerquen algo, ¿sale?
Juan dice que probablemente sí lo espera. ¿Qué esperaríamos que un niño realizara a partir del año 2 meses en el lenguaje? Por ahí en sus actividades les pedían que hablaran acerca del desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Estamos hablando nada más del lenguaje. En un pequeño de 1 año, 2 meses, ¿qué se esperaría que se realizara? Bueno, a ver, se las cambio. La primera palabra más o menos, ¿a qué edad se esperaría que se presentara aproximadamente? Ella dice mamá, ella dice papá, pero más o menos como a qué edad creen que pueda decir su primera palabra a un pequeño. Ustedes que van a ser psicólogos especialistas en el lenguaje. Al año, dice Lire. ¿Ok? ¿Alguien más que comente más o menos a qué edad pueden decir sus primeras palabras? Juan también opina que al año. Año, año y medio, comenta Lorena. ¿Ok? Alma Lorena. Vale. Fíjense, es bien importante eh, hablar acerca de los hitos del desarrollo del lenguaje. Si bien es cierto, es importante cuando hablamos de que el niño ya puede emitir una palabra, ¿no? Antes de que emita una palabra, pues tiene que hacer otras cosas, ¿no? Para poder emitir esa palabra. Entonces, en este sentido, ustedes creo que tienen claro respecto eh, a que los niños al año, ¿no? Aproximadamente pueden decir una palabra. Pero ¿qué le antecederá para que los niños puedan emitir esta palabra? ¿Qué creen ustedes? Perdón, ¿qué sucede? El balbuceo, ¿ok? Sí, ese es un aspecto importante, Juan. ¿Qué más? Perdón. De hecho, eso es algo, ¿no? Exacto, Alma. Escuchar, ¿no? Vamos a empezar con lo más básico. Tiene que escuchar, ¿no? Lenguaje de gestos, más que lenguaje de gestos, la idea sería como la gesticulación. Cuando tengan tiempo, yo no lo puedo pasar ahorita porque si no me, me cortan la grabación. Hay un video muy interesante, es un experimento que se llama como un mask, ¿no? Y está una mamá donde interactúa con el bebé y el bebé responde con gestos, con sonrisas, con sonidos, ¿no? Que no son netamente balbuceos, pero son sonidos. Y lo que sucede es que le piden a la mamá que después de interactuar unos minutos, las están grabando, la mamá como que haga que se voltee y se ponga así total neutra, ¿no? Como si fuera una máscara. Y entonces se observa la reacción de los bebés. Y la reacción del bebé es que trata de, con gestos, con sonidos, moviendo sus manitas, moviendo su cabecita, ¿no? De buscar una respuesta del adulto, ¿no? Entonces vemos que lo que le antecede al lenguaje oral es un lenguaje no prelingüístico. El término correcto es prelingüístico, porque no hay una expresión de una palabra, ¿no? Entonces el pequeño trata de hacer por todos los medios posibles llamar la atención de la mamá y observa que hay una respuesta. Pero al no haber una respuesta, el pequeño lo que hace es frustrarse y llorar. La única forma de comunicar o expresar algo, las primeras formas de comunicar o expresar algo, es a través del llanto, ¿no? Entonces, las madres, pues tenemos que aprender esa sensibilidad para decir, pues este llanto es de hambre, este llanto es de dolor, ¿no? Porque es diferente, ¿no? No sé si alguna de las presentes es mamá. Seguramente sabrá de lo que estoy hablando un poquito, ¿no? Digo, yo nada más tengo un hijo, pero
De repente uno sí va como tratando de discriminar, ¿no? Ah, pues Alma, tienes doble experiencia. Tratas de discriminar el tipo de llanto, ¿no? Georgina también, ¿no? Entonces, de decir, este no es un llanto común, a lo mejor me está pidiendo de comer, ¿no? O incluso papás también pueden tratar de hacerse sensibles, papá hablando del género, ¿no? Masculino, ¿no? De decir, "Ay, es que no siempre está así, estaba como más lloroncito y a lo mejor ese llanto era de dolor". Entonces, vean lo importante, lo relevante que es justo, voy a cambiar la pantalla, de cómo pasamos de un lenguaje preverbal a un lenguaje verbal, ¿no? Pero lo que le antecede a ese lenguaje, digamos, verbal, pues son aspectos importantes. Este es uno de los artículos que algunos de ustedes también lo han estado refiriendo. Yo generalmente busco como qué cosas leen ustedes. Y este me pareció muy interesante porque justo decíamos al mes, la primera forma de expresarse que tiene el niño es a través del llanto. De hecho, se considera uno de los elementos prelingüísticos, ¿no? Es parte del habla prelingüística. Les decía, hay llanto para todo, llanto de hambre, llanto de dolor, ¿no? Llanto a lo mejor de angustia, ¿no? Ante un extraño, ¿no? Hay momentos en los cuales tú puedes cargar un bebé sin ninguna dificultad, aunque no seas de su familia, ¿no? Pero llega un momento en el cual desconoce a las personas, ¿no? Y entonces, comienza a tener un llanto como de inquietud, así como de, pues yo no te conozco, ¿no? Aunque no lo pueda hablar, ¿sale? Y desde que se están gestando más o menos, si no mal recuerdo, séptimo, octavo mes, eh, escuchan muchos sonidos, ¿no? Desde antes de este mes de gestación, escuchan los sonidos del corazón, del estómago de la mamá o de los intestinos de la mamá. Pero sexto, séptimo mes, digamos, la vía auditiva está minimizándose y ya comienza a reconocer la voz de mamá, ¿no? De hecho, cuando ya nace y escucha la voz, pero además la huele, para él es algo que lo logra, ¿no? Conforme va creciendo el niño, pues va adquiriendo otras cosas, ¿no? Decíamos, los gestos se vuelven elementos relevantes o importantes, ¿no? En el sentido de que ya comienza también a interactuar con los demás y entonces trata de buscar con gestos, ¿no? Desde esa primera sonrisa, de esa mirada con el otro, ¿no? De observar, aunque su vista es rudimentaria todavía a los 4 meses, pues busca también este intercambio con el otro, ¿no? Y esto es bien importante porque hablábamos de uno de los elementos que va a ser relevante, que es la atención conjunta. Yo le presento a lo mejor la sonajita al bebé y entonces observo que él está como viendo este objeto, que a lo mejor está emitiendo un sonido, ¿no? Pero puede haber algunos de los elementos relevantes que no son los, digamos, los típicos, ¿no? En donde puede haber pequeños que no respondan a este tipo de situaciones, ¿sale? Y en ese sentido, pues es relevante considerar estos aspectos. Esta presentación, por ejemplo, está basada en lo que presenta papá, ¿no? Seguramente a lo mejor. Y esto me parece súper relevante, ¿no? Muchas veces, si es el primer hijo, ¿no? Lo que hacemos es como darle, ¿no? A veces. Les va a tocar a lo mejor ustedes si ven a niños, ¿no? Dice, para que un niño hable debe de tener algo que decir. Pero además, algo que decir, la oportunidad de decir, ¿no? O sea, darle esa oportunidad. Porque a veces cuando les digo es el primer hijo, pues toda la atención y todo para él y de repente no hay esa oportunidad porque todo se lo damos a la mano, ¿no? Pero además hay que animarlo y hay que hacer que ese esfuerzo valga la pena, ¿no? Insisto, yo, por ejemplo, en práctica privada veo a pequeñitos y pues en las historias del desarrollo me ha tocado observar justamente este tipo de cosas. De hecho, incluso yo también he llegado pues a no estimular de manera tan adecuada, ¿no? Al pequeño.
Entonces, en esta etapa de vida, pues van pasando cosas muy rápidamente, ¿no? Desde que escuchan. Es súper importante como psicólogos que les va a tocar a lo mejor estudiar algún caso, ¿no? En el cual, pues a lo mejor el pequeño no está presentando los hitos del desarrollo esperados, ¿no? O de repente ya está más grandecito, 3, 4 años, y no hay palabras, por ejemplo. Entonces habría que identificar qué está pasando, qué le antecede a esto, ¿no? Decíamos más o menos que se pueden utilizar estos gestos, ¿no? Gestos sociales. El primer gesto social que van aprendiendo es la sonrisa, ¿no? La risa puede acompañarse, ¿no? De que sonríe, ¿no? Se gesticula, pero además emite sonidos, ¿no? Pero ya de manera social, ¿no? Puede ser con juegos, ¿no? Que responda a, por ejemplo, este juego de ¿dónde está bebé? Que aparece o desaparece, ¿no? Y también decimos, ¿no? Que al año, año y medio, más o menos comienzan ya a decir su primera palabra. Pero antes de eso le anteceden algunos otros hitos. Por ejemplo, el habla telegráfica, ¿no? Holofrásica, perdón, holofrásica. ¿Qué quiere decir, no? Tata. Y tata se refiere a tata es una mesa, tata es mamá, tata es a lo mejor la mamila, ¿no? Tata es dormir. Entonces comienzan, como antes de eso comienzan a balbucear, más o menos estamos hablando creo que de estos juegos vocálicos, 6 a 10 meses balbucean, del ba, ma. Son estos juegos, ¿no? En los cuales los niños ya comienzan a balbucear y entonces comienzan pues a juguetear con estos aspectos del lenguaje. Algo también importante a señalar es que los niños comprenden más de lo que expresan. En cuanto al desarrollo, digamos que avanza más rápido el lenguaje impresivo, la comprensión del lenguaje, que el expresivo, ¿no? El expresivo va un poquito más abajo del impresivo. Pueden entender los sonidos, pueden incluso ser sensibles a ciertos sonidos, ¿no? Por ahí hay una hipótesis que habla Chomsky del dispositivo de adquisición del lenguaje, que podríamos ser hablantes nativos de casi cualquier idioma, sin embargo, hasta cierto punto, pues perdemos esa sensibilidad de esas diferencias, ¿no? De cada del lenguaje. Entonces, más o menos a los 6, 10 meses, decíamos, tienen este balbuceo. Algo relevante, muy importante para la adquisición del lenguaje es la imitación, ¿no? Gracias a la imitación, el niño puede entonces aprender a emitir sonidos, ¿no? Nosotros como papás, pues pedimos que repita, ¿no? A ver, di mamá, ¿no? Y entonces hasta lo hacemos lento, ¿no? A eso se le llama habla dirigida. El habla dirigida es justo para hacer esas correcciones. Pero la imitación lo que le permite a los niños es como un aprendizaje rápido, ¿no? Porque le permite hacer estas diferencias, ¿no? Decíamos que desde muy pequeños ellos escuchaban claramente, ¿no? La voz de mamá. Respecto a la articulación, también cabe señalar que el aparato bucofonador no permite que los niños puedan expresar palabras antes del año, ¿no? Porque lo que sucede en nuestro aparato bucofonador es que no recuerdo si es la laringe, la faringe, es la que desciende un poco y permite entonces ya así que podamos realizar estos movimientos tanto de lengua, paladar, labios para poder articular ciertos sonidos, ¿sale? Los gestos van a ser sumamente importantes, ¿no? Les decía, antes de esta parte del habla prelingüística es importante los gestos, ¿no? Los convencionales, por ejemplo, decir adiós o el sí, el no, que digan con la cabeza, ¿no? Muevan la cabeza. Simbólicos, por ejemplo, cuando dicen, está caliente, quema, sóplale, ¿no? Y empiezan a soplar. Entonces, los gestos, sobre todo esta parte cuando dicen, y señalan, pues te permite también entender o le permite al niño expresar que hay una cognición social, es decir, que alguien más piensa, ¿no? Diferente, bueno, no diferente, piensa, vamos a dejarlo así, ¿sale? Y entonces los niños pueden decir, y señalar eso que quieren.
Decíamos que entre los 12, más o menos 12 a 18 meses, ya empiezan, ¿no? Con esta parte de las primeras palabras. A los 10 meses, lo que les decía, ¿no? Aparece esta holofrase, que sería una expresión que implica todo un pensamiento. Y pues las primeras palabras, más o menos decíamos a los 12 meses, 16 meses, ¿no? Que comiencen a decir ya varias expresiones: mamá, papá, agua, leche, a lo mejor galleta, si tienen la mascota, cómo se llame la mascota, ¿no? Les comentaba también que ellos pueden entender a lo mejor por ahí del año y medio a los 2 años 150 palabras, pero las comprenden, pero solamente expresan 50, ¿no? O sea, por eso les decía, ¿no? Hay ligeras diferencias, pero conforme van creciendo, pues bueno, van aumentando rápidamente su vocabulario. Y bueno, por ahí de los 24 meses, es decir, más o menos 2 años, juntan dos palabras para expresar una idea y eso se le llama el habla telegráfica. Galleta, leche, mamá, galleta, ¿no? Quiere decir más mamá, más galleta, ¿no? Eso se le conoce como habla telegráfica. Conforme van creciendo, pues obviamente vamos afinando los padres o las personas cercanas las expresiones, ¿no? Para que tengan estas expresiones de, mira, vamos a ir al parque, ¿no? O estamos en el parque, ¿sale? Y los niños también tienen un lenguaje bien curioso, ¿no? Porque de repente, pues cambian, ¿no? Gramaticalmente las oraciones, de repente hacen extensiones, ¿no? Hacen como inventivas de sus palabras, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, hablan acerca de diferentes aspectos, ¿no? Respecto a cómo la anatomía o la neuroanatomía permite que se den todas estas fases, pues es todo un conjunto de redes, ¿no? Desde cómo se activan a nivel de tallo cerebral, de corteza cerebral, de los hemisferios, cómo se van activando, se va lateralizando el lenguaje a cierto hemisferio. Y entonces, les decía, ¿no? Nosotros, los adultos, jugamos un papel importante para que los niños puedan adquirir este lenguaje, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas, decíamos, con la imitación, ¿no? Con estos juegos vocálicos. El cantarle a los pequeños favorece también mucho su expresión, ¿vale? Y esta habla dirigida, donde tratamos de simplificar, tratamos de corregir, ¿no? Cuando el niño ya comienza como a expresarse, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, pues bueno, decimos ya a los 12 meses, bueno, tratan de decir frases de 2 palabras. Más o menos a los 15 meses, pues podemos decir que ya dicen 3 palabras, ¿no? Por ejemplo, a los 24 meses ya dicen una oración completa, ¿no? Quiero irme a mi casa, por ejemplo. O pueden hacer preguntas, ¿no? Por ahí de los 3 años. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿No? 43, 48 meses, ¿no? Empieza la etapa de los por qué. ¿Por qué el sol es caliente? ¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué te gusta el helado de chocolate? ¿No? Y bueno, más o menos a los 6 años, digamos que el lenguaje ya alcanza su desarrollo, no por completo, porque todavía, pues de los 6 a los 12 se van desarrollando algunos otros aspectos, ¿no? Más complejos de la sintaxis, la gramática, la pragmática, ¿no? Como vamos a ir comentando. Vale, entonces es bien importante tener en cuenta este tipo de datos, justo, y sobre todo cuando estén analizando un caso. En este sentido, y respondiendo a la primera pregunta del caso de Santiago, Santiago entonces eh, sigue un desarrollo del lenguaje esperado. Por ahí me habían dicho algunos de ustedes que sí, pero los demás, ¿qué opinan? ¿Sí sigue un desarrollo del lenguaje esperado o más bien vemos por ahí algunos elementos que faltan? Sí, ok, vale. Hay que considerar también
Por eso les decimos, no se queden con una sola referencia, ¿no? Este artículo es de la misma autora y más o menos nos da como signos de alerta, ¿no? Por ejemplo, miren, 0 a 12 meses, llanto débil, no sonríe, no imita o no produce sonidos, no responde o no se orienta, son signos de alerta, ¿sale? Hay ausencia de sonidos, no balbucea o no presenta interés a juegos repetitivos o no utiliza gestos como adiós, ¿no? Entonces, aquí ya nos están diciendo que el pequeño pues tiene que estar presentando este tipo de aspectos, ¿no? Yo les comentaba, ¿no? Que veo a veces en la práctica privada algunos pequeños. Alguna vez me llegó una pequeña que tenía 3 años y medio y no tenía ninguna, perdón, no emitía ninguna palabra. Entonces, pues ahí era un signo francamente de alerta, ¿no? Sin embargo, cuando le llamabas por su nombre, volteaba. Bueno, no volteaba. Sí sabía, como que se detenía para hacer cosas, como que de repente a veces volteaba, pero no miraba, ¿no? Hacia donde la llamaba. Entonces eso es bien importante, ¿vale? Muy bien. Entonces, a ver, sigamos por acá. Habíamos comentado entonces, la primera pregunta también de nuestra sesión de hoy era la diferencia entre lenguaje y comunicación. Y nuestra compañera que nos ayudó a responderla exactamente nos dijo la diferencia, ¿no? El lenguaje, digamos, para nosotros como psicólogos es esta capacidad que tenemos, este proceso psicológico de orden superior, vamos a decirlo así, de acuerdo con Vygotsky, ¿no? Que hablaba de los procesos psicológicos o funciones psicológicas superiores, que nos permite, obviamente, de acuerdo con Ávila, organizar o desarrollar signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos. Entonces, el lenguaje va a ser un vehículo. Ahora, estos signos lingüísticos, pues, ¿a qué nos referimos, no? El lenguaje nos permite comunicar. De hecho, nosotros comunicamos de manera verbal como de manera no verbal, con nuestra gesticulación. Cuando ustedes están desarrollando su ojo clínico, pues tienen que observar, ¿no? Cómo es la postura de su participante, cómo gesticula o no. Y para ello, pues bueno, se va a complementar con su expresión verbal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, pues estos signos lingüísticos están sujetos a un idioma o lengua. Esta lengua, ahí sí, es un código constituido por sistema de signos que se emplean para producir un mensaje. Un signo implica un significado y un significado. Un significado, ¿qué quiere decir? ¿No? Un significante, ¿no? Hace referencia a un aspecto, digamos, físico, ¿no? Entonces aquí tenemos un signo que es gato. El significante es que es un animal que tiene 4 patas, que tiene cola, que tiene garras, que tiene bigotes, que quiere decir que es de la familia de los felinos, etc. ¿Sí? El significado y el significante quiere decir que hay sonidos que me permiten decir es un gato. A, o, ¿no? En inglés sería cat, en francés sería chat, sí, ¿no? Cada lengua pues tendría un significante diferente. Pero esta lengua, o este conjunto de signos, pues está expresada en un habla, ¿no? Y el habla, pues también tiene ciertos elementos, tiene ciertas reglas, ¿no? Ciertos códigos. Cuando hablamos del idioma, también nos hacemos referencia a cómo es que se usa. Por ejemplo, es diferente el español de España en ciertos aspectos que el español de México, de Latinoamérica. Y ahora vamos a hablar por qué. Desde nuestra perspectiva como psicólogos, pues tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Número uno, la lingüística, ¿no? La lingüística que nos habla acerca de la estructura de la lengua.
Y entonces aquí sabemos que el lenguaje tiene su nivel de análisis semántico, pragmático, fonológico, etc. ¿Vale? La psicolingüística como tal, lo que hizo es que hace mucho tiempo hubo investigadores que dijeron, oigan, pero ¿cómo se adquiere el lenguaje? A partir del caso de Gini y de otros casos, dijeron, hay que describir cómo es que se adquiere el lenguaje y cómo utilizamos este lenguaje. Entonces, la psicolingüística lo que hizo fue justamente hablar de esto, ¿no? Estas etapas que hoy vamos a hablar o que hoy sabemos que al año se produce esto, que a los 2 años se produce esto, bla, 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 pues viene de la psicolingüística, ¿no? Que de alguna forma habla de estos mecanismos cognitivos que nos permiten procesar la información lingüística. Y por otro lado, pues ya saben, ¿no? En este aspecto de los procesos psicológicos, pues actualmente, además de los modelos teóricos, pues hay otra tecnología que permite entender qué pasa en el cerebro con respecto a cuando nosotros hablamos, ¿no? Entonces estaba la neuropsicología, desde aquel entonces que no había tanta tecnología, sino análisis clínicos, qué sucedía cuando había una lesión en áreas elocuentes para el lenguaje. Y entonces describían, Luria fue quien describió algunos de estos casos, ¿no? O la neurolingüística, ¿no? Que ya entonces se enfocaba precisamente a describir los mecanismos cerebrales, ¿no? Del lenguaje. Ahora con la tecnología, bueno, se sabe que se pueden utilizar resonancia magnética, funcional, ¿no? Tractografías, etcétera. Cuando hablamos entonces de lenguaje, de expresión y de comunicación, decimos, para que nosotros podamos pues expresarnos, necesitamos llevar a cabo pues una situación comunicativa, ¿no? Decíamos, en este caso nos estamos reuniendo para hablar acerca del lenguaje y de la comunicación, ¿no? El lenguaje tenemos de dos vertientes. El lenguaje oral, que sería esta emisión de sonidos o de fonemas, y el lenguaje escrito, que sería la emisión de grafemas, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, escribíamos cartas y pasaban tiempo para que llegaran a su destinatario, la leyera, ¿no? Y te volviera el mensaje. Ahora con la tecnología del Internet, pues bueno, ya sabemos desde el famoso email, ¿no? Que llega así en segundos, ¿no? Hacia la otra persona. O, pues bueno, ahorita las comunicaciones más rápidas a nivel laboral, ¿no? WhatsApp. A veces los canales informales, pero que son más rápidos y eficientes, ¿no? Entonces, en el lenguaje oral, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito, tenemos la expresión del lenguaje, que sería la producción de fonemas, o en el caso del lenguaje escrito de grafemas, y el lenguaje impresivo, que sería la comprensión de fonemas o la comprensión de grafemas. Entonces, digamos que el lenguaje nos permite expresar, ¿no? Expresar o expresarnos en una situación comunicativa dada. ¿Qué expresamos? Pues primero tenemos que pensar qué queremos decir, ¿no? Y segundo, ¿cómo lo vamos a decir? Por ejemplo, pues ahorita elaborar una presentación para hablar acerca del lenguaje, pues tengo que ir planeando de qué temas vamos a hablar, ¿no? Si hubiéramos empezado a lo mejor con las preguntas, pues nos vamos directo a puntos específicos, ¿no? Y en este sentido, pues los niños o desde pequeños, más bien nosotros tenemos que ir desarrollando estas habilidades expresivas como un recurso comunicativo. Los niños pequeños son muy inteligentes y entonces dicen, como ya sé que para todo, pues ¿para qué voy a hablar? ¿No? No hay necesidad con que yo señale, ya van a estar ahí las cosas, ¿no? Entonces por eso decimos que es relevante que se le dé la oportunidad al niño de expresarse, ¿sale? Y que además nosotros utilizamos, así como yo me estoy viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Que gesticulo, hago muchos aspavientos con las manos. Perdón. Y además del lenguaje, pues que vamos a utilizar, ¿no? Esta expresión corporal y gesto, ¿no? Tú te das cuenta, o todos nos damos cuenta, ¿no? Regresando a épocas anteriores, cuando nuestra madre estaba enojada, era muy, muy claro, ¿no? La mirada,
los gestos, ¿no? O sea, o a lo mejor solo con la mirada ya sabíamos, ¿no? Que estaba molesta. Entonces, el lenguaje y la expresión van a ser conceptos que van a estar muy relacionados para que puedan servir de vehículos en la comunicación. Por ejemplo, si hablamos del teatro, en teatro, cuando están representando un papel, además de expresar el libreto, también lo acompañan con la gesticulación. Eso es lo que tiene que hacer un actor, ¿vale? Y la comunicación, como decían, es un proceso en el cual hay un intercambio, ¿no? De un mensaje a través de un canal en donde hay alguien que emite el mensaje, que lo produce, ¿no? Y que lo va a codificar para que llegue a un receptor y ese receptor lo tiene que decodificar, ¿no? Ahorita no estamos presentes cara a cara, no estamos en un salón, estamos a través de vía síncrona, ¿no? Pero ese mensaje que puede transmitir un pensamiento, un sentimiento, un deseo, pues bueno, lo vamos a transmitir. En este caso lo estamos haciendo vía oral, ¿no? Pero a lo mejor podemos hacerlo también vía escrita, ¿sale? Y la comunicación como proceso, pues va a tener un carácter dinámico e interactivo, ¿no? Cuando estamos conversando con alguien, pues tenemos que estar prestando atención a los temas que nos está comentando, llevar el hilo del discurso, ¿no? Además nos permite interactuar con los demás, ¿no? Y se vuelve toda una competencia. Hay personas que son excelentes comunicadores, con pocas palabras son muy claros para decir las cosas, ¿no? O hay quienes son más, digámoslo así, diplomático, ¿no? Ensalzan su mensaje con ciertas palabras que se oye muy bonito, ¿no? En la comunicación, pues también va a haber un contexto, que serían como las circunstancias, los factores, ¿no? En los cuales se esté dando el contexto. No es lo mismo que a lo mejor yo tenga ciertas expresiones con mis amigos más íntimos, ¿no? Que a lo mejor cuando estoy dando una clase, ¿no? O que estoy dando una conferencia, ¿no? Tengo que saber a quién me estoy dirigiendo, cuál va a ser el propósito, ¿no? ¿Qué elementos tengo que destacar o no para que, bueno, lleve a cabo mi mensaje? Y en este sentido, pues hablamos que el lenguaje tiene diferentes dimensiones. La dimensión estructural o formal es cómo ese sistema lingüístico me permite tener una organización interna. Es decir, como si yo en este momento que digo, el lenguaje es un proceso psicológico, pues debo de entender que estoy hablando desde la psicología cognitiva, en el cual dice que nosotros podemos llevar a cabo diferentes aspectos, ¿no? En nuestra mente, en nuestra cognición, ¿no? Y uno de ellos es el lenguaje, ¿no? La dimensión funcional es para qué sirve el lenguaje, no solo para comunicar, no solo para interactuar con el otro. Me sirve también para expresar mis emociones. Hoy me siento triste, hoy me siento muy alegre, hoy me siento a lo mejor como rara, ¿no? Nos permite también conocer la realidad. A lo mejor yo digo, pues bueno, este objeto, a lo mejor que tengo aquí en mi mano, pues es un objeto que me permite comunicarme y se llama teléfono o móvil. En España le dicen el móvil, ¿no? eh, a través del lenguaje puedo tratar de expresar lo que yo observo, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo huelo, lo que yo trato de percibir con mis sentidos, ¿no? A través del lenguaje también puedo darme una autorregulación, ¿no? Es decir, esto no lo puedo decir en este momento, entonces tengo que esperar el momento más idóneo para expresarlo, comunicarlo, ¿no? Y me permite también desarrollar habilidades del pensamiento, ¿sale? Entonces el lenguaje, en este sentido, en la dimensión funcional, va a ser un mediador simbólico. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y por último, la dimensión comportamental. De acuerdo con Skinner, el lenguaje es un comportamiento como todos. Hay un comportamiento que es verbal. Y en este sentido, Skinner decía, no, pues yo puedo hacer que las personas aprendan el lenguaje, ¿no? A través del reforzador, ¿no? A través de cada vez que el niño pues me diga correctamente esta palabra, pues yo voy a dar un refuerzo, ¿no? Entonces, el lenguaje no solamente es un comportamiento con respecto a la producción, sino también a la comprensión, ¿sale? Cuando hablamos también, y una de las cosas que ustedes me han mencionado en sus trabajos, es que de acuerdo con Roman Jakobson, que fue un lingüista, el lenguaje tiene diferentes funciones, ¿no?
Referencial, cuando decíamos, yo hago alusión a un objeto, ¿no? De la realidad, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? Gracias a Dios, hoy es viernes, ¿no? Casi último día laboral, ¿no? A lo mejor a algunos nos toca laborar el sábado, ¿no? O tal vez no. Tiene funciones referenciales, emotiva, apelativa, metalingüística, fática o poética. ¿Sale? No me voy a detener en esto, nada más por mencionar una. El lenguaje también tiene diferentes características. Una de ellas es la arbitrariedad. Cuando hablamos de los signos, eh, generalmente la mayor parte de los signos lingüísticos tiene referentes, ¿no? Y esos referentes se van a dar por una convención o acuerdo social. Un gato siempre va a ser un gato. No importa si es negro, si es amarillo, si es gris, si es peludo, si no tiene pelo, pero va a ser un gato, ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, de mesa, ¿no? O manzana, ¿no? A lo mejor ustedes están imaginando una manzana redonda, roja, ¿no? Crujiente, blanca por dentro, dulce, ¿no? La mayor parte de los signos van a adquirir su significado de acuerdo a una convención o un acuerdo social. Por eso se dice que el lenguaje es arbitrario. Ahora, vamos a emplear no solo el aparato fonador, sino también el aparato auditivo. Bueno, tenemos que descartar si estamos estudiando algún retraso en el lenguaje, algún déficit en el lenguaje, saber que estos órganos, tanto el oído como el aparato bucofonador, permiten entonces que se puedan realizar este esfuerzo físico, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado acerca del labio leporino. No se cierra el paladar tal vez y hay una abertura en el labio. Actualmente ya hay cirugías, ¿no? A nivel temprano para evitar esto, ¿no? Pero si se llega a tener esta apertura, pues no es tan sencillo expresar ciertos sonidos. De hecho, ahorita vamos a ver justo la fonología. Trata de estudiar cómo es que nosotros podemos decir la palabra abdomen de abdicar, ¿no? O de aborrecer, ¿no? Como esos sonidos de V o de D hacen diferencias, ¿sale? Y la doble articulación habla que el lenguaje, pues bueno, tiene diferentes niveles con respecto a que los fonemas es la unidad mínima, carente de sentido, ¿no? Por ejemplo, la O, pues es O, ¿no? O sea, no tiene mayor sentido. Pero si lo combinamos estos fonemas, entonces ya pueden adquirir cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, do puede ser una do, re, mi, fa, si, sol, la, una nota musical, ¿no? Pero si las voy combinando como P, ro, ¿no? P, E más ro, entonces ya tengo una palabra, ¿no? Perro, ¿no? Pero de per, que sería el morfema, puedo sacar perro, perra, perrito, perrazo, perrote, eh, y N cantidad de palabras, ¿vale? Entonces, por eso es que hablamos de estas características, ¿no? En la fonología se estudian estos rasgos pertinentes, ¿no? Como a partir del punto y modo de articulación, pues puedo colocar ciertos sonidos para juntar fonemas y entonces generar una oración o generar palabras o monemas. Decíamos que el lenguaje tiene esta función simbólica o representacional, además de la función comunicativa. ¿Cuál creen que sea esa función simbólica? ¿Alguien que me pueda comentar de sus lecturas? ¿Por qué se dice en psicología que el lenguaje es una función simbólica o representacional? Para no hablar yo siempre de todo y que también los escucho a ustedes. ¿Representa conceptos, Juan?
Mm, mm, sí, pero más allá de representar conceptos, o sea, eh, esta parte justo de representación, es decir, ya no necesito tener el objeto aquí físicamente, ¿no? Si yo hablo de manzana, no necesito tener la manzana presencialmente. Ya en mi mente mentalmente lo estoy conceptualizando, representando, ¿no? Exacto, como dice Lidia, ¿no? Tenemos esa imagen en nuestra mente, ¿sale? Así es, ¿no? Así es algo. Más que gestos, más bien es un instrumento, por eso decimos el lenguaje es instrumental, porque en la medida que los niños comienzan a hablar, a tener ese vocabulario, a emplearse ese vocabulario, pueden mentalmente representar las cosas. Por ejemplo, pueden decir, me gusta la galleta de chocolate, ¿no? Galleta. Pero a lo mejor no es la galleta María, no es una galleta emperador. Es a lo mejor una galleta, se me ocurre ahorita, ¿no? Una príncipe, ¿no? Que son galletas rellenas de chocolate, que es una especie de como de sándwich. Es una galleta Oreo, ¿no? Sabemos y tenemos esa idea. Entonces, para decir cosas como amor, este, trascender, ¿no? Mm, Son conceptos ya más complejos que no necesariamente los tenemos que tener presentes, ¿no? Decíamos, no se refleja a veces con la realidad, porque el amor puede estar en diferentes aspectos, ¿no? Amor de pareja, amor de hijo, este, amor a tu trabajo, no sé, ¿no? Entonces, digamos que esa representación interna que nosotros tenemos, que de alguna forma Vygotsky decía, el lenguaje nos permite tener esa representación simbólica. Y Piaget también, ¿no? Es una de las grandes discusiones en psicología, Piaget y Vygotsky, ¿no? De cómo hablaban de esta función simbólica o de la función del lenguaje y su relación con el pensamiento, ¿no? Esta función simbólica también nos permite desplazarnos en el momento, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer me dieron un regalo, ¿no? Mañana vamos a ir al cine, ¿no? Eh, yo creo que en unos 6 años me voy a comprar una camioneta, ¿no? Entonces, el lenguaje también nos permite de alguna forma generar esta memoria, ¿no? Cuando yo era niña, ahora que soy abuela, ¿no? Cuando yo era joven, entonces nos permite ir o tener esta memoria prospectiva, ¿no? No solo a futuro, sino también regresar a cosas que ya vivimos. Y reflexibilidad se refiere a que cómo es que nos permite reflexionar acerca de nuestras acciones, ¿no? Por eso decimos de ese lenguaje interno, es como nuestra conciencia, ¿no? No lo puedo decir en este momento que me está aburriendo tanto la maestra porque sería muy mal de mi parte, ¿no? Pero yo digo que mejor vayámonos a puntos específicos, ¿no? Y entonces tenemos que analizar si es el contexto, si es el momento, si lo hice bien, si lo hice mal, ¿no? Esto nos permite el lenguaje interno, ¿no? Tener esta organización, hoy les voy a hablar de esto y después del otro y después de aquello, ¿no? Nos permite entonces reflexionar, detenernos, ¿no? Modificar nuestra conducta de alguna otra forma, ¿sale? Y, pues bueno, a través de las palabras lo que nos permite es abstraer las cualidades de los objetos, ¿vale? Los niveles de análisis, en el único que me voy a detener va a ser en la pragmática. Si bien es cierto, la pragmática hace referencia a cómo utilizar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales, ¿no? La pragmática nos permite estas variaciones en los enunciados, ¿no? Por ejemplo, ¿saldrá Juan de la habitación? Sería una interrogante. Juan saldrá de la habitación, sería imperativo, ¿no? Juan, sal de la habitación, ¿no? Un expresivo, una declamación. Ojalá Juan saliese de la habitación, o si Juan saliese de la habitación, yo también saldré, ¿no? Entonces, vean cómo la pragmática lo que nos permite es variar estas oraciones dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo a qué es lo que queramos comunicar, ¿no?
Pero además en la pragmática se juegan diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, a los niños les dicen, es que no puedes decir que no te gusta, ¿no? Tu convención social dices, no, gracias, ¿no? Pero hay niños que dicen, no, no me gusta el jitomate, ¿no? Y dices, no quiero. Esta intención comunicativa de decir, ¿cómo se lo digo? ¿No? ¿Cómo puedo encontrar la mejor manera de decirle, no me gusta? Eso también lo tienen que aprender los niños, ¿no? Eh, aprenden esta competencia comunicativa. ¿Cuándo me tengo que detener o cuándo puedo decírselo, ¿no? O a quién se lo puedo decir. Pero además el contexto y de mi intención que tenga, es tengo que organizar ese discurso, ¿no? ¿Qué quiero enfatizar? ¿Cómo voy a tomar el turno? ¿Cómo voy a terminar ese discurso? Pero también tengo que entender lo que el otro me quiere dar a expresar, ¿no? ¿Qué me está informando respecto a lo mejor se me ocurre ahorita, ¿no? Como estas relaciones de pareja cuando ya van a terminar, ¿no? El noviazgo. Pues, ¿cómo le digo que ya no quiero estar con esta persona, ¿no? Sin tratar de herir sus sentimientos, ¿no? Será mejor que nos veamos de manera presencial o a lo mejor le escribo una carta, ¿no? ¿Cómo lo quiero realizar? ¿No? Entonces, en el nivel pragmático es un elemento muy importante a considerar, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No preguntas? No, profesora. Vale, gracias, Lidia. Entonces, ahí, hablamos de características generales, de componentes del lenguaje. No sé si quieran o tengan alguna otra duda eh, respecto a los niveles de análisis o me puedo pasar con otros elementos. Ahí estamos. ¿No hay dudas de los niveles de análisis del lenguaje? Porque eso me parece que sí les quedaba como muy claro a ustedes. ¿No? Podemos avanzar, profesora. Vale, muchísimas gracias. Estoy buscando. Sí, es esto. Ustedes me dicen si voy bien, si quieren que hagamos énfasis en algún otro aspecto, ¿vale? Hablamos entonces de la función del lenguaje, hablamos del lenguaje en la comunicación, hablamos de los niveles de análisis del lenguaje o componentes. Eh, vamos a hablar acerca de los elementos neuroanatómicos, ¿sale? Primer elemento decíamos el aparato fonador, ¿no? Antes del aparato fonador, la audición, ¿sale? Entonces hay que considerar que se escuche, ¿vale? Siguiente elemento es el aparato fonador. De esto se encargan los foniatras, ¿no? Cualquier aspecto que tenga que ver con esto, pues van a ser los foniatras. Como ustedes saben, pues para que nosotros podamos emitir un sonido, necesitamos coordinar nuestra respiración con el aire que vamos a expulsar para poder emitir estos sonidos, ¿no? Y tiene que ver con la respiración. Si ustedes han visto esta película del discurso del rey, hay alteraciones en las cuales hay dificultades, ¿no? En el aparato fonador. De hecho, hay procedimientos en los cuales, por ejemplo, les tienen que hacer una traqueostomía, ¿no? Porque no pueden respirar y entonces le ponen un tubo que va a permitirles respirar o comer, ¿no? Y entonces a veces pueden lesionar las cuerdas vocales, ¿no? Y entonces hablan de manera diferente.
Entonces, hay muchas alteraciones que pueden presentarse en los adultos o incluso en los niños, ¿no? Que pueden tener estas dificultades. Y lo que hacemos con la voz es justo, ¿no? Expulsar ese aire. Las personas, por ejemplo, que cantan ópera, les enseñan a respirar y a dar tonos con la expulsión del aire y mantenerlo, ¿no? Entonces, los órganos de la fonación van a ser la laringe, ¿no? Este tubito, la faringe. Aquí, por ejemplo, la laringe, ¿no? Es lo que va a conectar con los pulmones. La faringe va a conectar, ¿no? Con la cavidad oral, ¿vale? Y las fosas nasales, perdón. Entonces, estos órganos de fonación lo que van a hacer es que el aire vaya saliendo a través y pase por las cuerdas bucales. Las cuerdas bucales es como se apertura, ¿no? Si nosotros hablamos, pasa el aire, se aperturan y deja que pase el aire. Si nosotros no estamos hablando, se cierran, ¿sale? Y pasa el aire, a lo mejor poquito aire. ¿De dónde viene el aire? Pues viene de los pulmones, ¿no? Y también está esta estructura que se llama el diafragma, ¿vale? Este no se los puedo pasar, pero se los voy a compartir, ¿sale? Es cómo funcionan las cuerdas vocales. Y para que nosotros podamos hablar también, es importante la cavidad oral, ¿no? La cavidad oral implica diferentes aspectos. Los labios, la lengua, los dientes, ¿no? Cuando faltan piezas dentales, pues también puede haber cambios en la expresión, ¿sale? La campanilla o la úvula, el paladar blando, paladar duro y las encías, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nos van a permitir modular esa emisión de sonidos. Por ejemplo, traten ustedes de hacerlo, ¿no? Aquí tenemos el fonema t, ¿no? Pero si es ta, aperturamos, ¿no? Si es central, ¿no? Si es te, ustedes traten de hacerlo. Te es medial, la lengua, la punta de la lengua, digamos, es punto y modo de articulación, ¿no? Si es ti, ¿no? Es más anterior, ¿no? Si es to, ¿no? Es más posterior, media. Y tú es más posterior. Entonces, ¿cómo es el grado de apertura, ¿no? Abierta, mediano, cerrada, ¿no? ¿Cómo es la posición de la lengua? Anterior, posterior o central, ¿vale? Por eso es que decíamos que en el lenguaje se estudian diferentes aspectos, ¿no? Ese que acabamos de señalar tiene que ver con el sonido fonológico y fonético, ¿no? Entonces, sabemos que el lenguaje en la mayor parte de las personas se encuentra en el hemisferio dominante, que es el izquierdo. Hay personas que lo pueden tener localizado en el hemisferio derecho, pero en la mayoría están en el izquierdo. No quiere decir que el hemisferio derecho no participe, ¿no? Por supuesto que sí participa, ¿no? Hace rato que decía la compañera de la pragmática, hay algo que se llama prosodia, ¿no? La prosodia es como la acentuación que ponemos, ¿no? Para estas expresiones orales. Te amo, mi vida, ¿no? Es como a lo mejor te creo, ¿no? Si me lo dices de otra forma, chances, ¿no? El tono, la prosodia, el procesamiento semántico, ¿qué me estás dando a entender con eso? ¿No? O sea, ¿cómo abstraigo el significado de eso? Y cómo entiendo el discurso, pues tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Y eso se supo por una prueba que se llama el test de WADA o el test de amital sódico, donde se inyecta una especie de anestésico que pasa por una arteria y que bloquea uno de los hemisferios. Entonces se observó que cuando se bloqueaba el hemisferio izquierdo, pues se abolía el lenguaje. Un área en particular para el lenguaje se encuentra en la corteza del lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo temporal en un corte transversal, ¿no? Donde se observa también el planum temporal, en el cual pues tiene un papel importante para el desarrollo del lenguaje. Hablamos de las áreas de Broca y de Wernicke, ¿no? Aquí está el área de Wernicke, el área de Broca está por acá, ¿no?
Pero hay una circunvolución, es decir, un conjunto de haces que van a pasar de una área a otra. Y en este caso, ¿no? Vamos a ver lo que se llama el fascículo longitudinal. Pero el área de Wernicke es importante y antes del área de Wernicke vamos a encontrar un área, una corteza que va a ser la corteza auditiva primaria. ¿Sale? En la corteza auditiva primaria, lo que vamos a encontrar va a ser que es el giro o la circunvolución de Helsch. Ahí van a llegar todos los sonidos del lenguaje, del ambiente, de a lo mejor los coches, si estamos en una calle, ¿no? Los claxons de los coches, las pisadas de las personas, que escuchamos que están balbuceando, ¿no? Todos los sonidos van a llegar a la corteza auditiva primaria. ¿Sale? Entonces, esta circunvolución sería la corteza auditiva primaria. El área de Wernicke sería la corteza auditiva secundaria o la que va a procesar exclusivamente el lenguaje. ¿Sale? Mientras que en la parte anterior vamos a tener al área de Broca. El área de Broca, que es el área 44-45, va a permitir mover, ¿no? Programar a nivel cortical músculos articulatorios para que nosotros podamos expresar palabras, ¿no? Entonces, músculos junto con algunos pares craneales que van a coordinar esa articulación, ¿sale? Y vamos a tener también, les decía, un conjunto de fibras que van a unir a estas dos áreas, ¿sale? Y aquí más o menos se habla de un modelo de cómo se organiza el lenguaje en el cerebro. Es diferente la organización del cerebro cuando escuchamos una palabra en voz alta a cuando deletreamos una palabra, ¿no? O a cuando leemos una palabra, ¿no? Por ejemplo, si leemos una palabra, ¿no? Que ya estoy viendo aquí, Bernic, ¿no? Entonces, se activa mi área del lóbulo occipital, se va hasta el giro angular y del giro angular se va hacia el área de Broca y después se va a lo mejor al área corteza motora primaria, ¿no? A lo mejor si yo estoy leyendo la palabra, ¿no? Pero si estoy escuchando una palabra, pues decimos corteza auditiva primaria, ¿no? Se va hasta la circunvolución angular, se regresa al área de Broca y del área de Broca a la corteza motora, ¿no? Respondiendo a una pregunta que estoy escuchando, ¿no? Cuando habla acerca de la lectura, vamos a tener diferentes circuitos. Generalmente se hablan de 3 circuitos, ¿no? Un circuito occipitotemporal, que aquí estaría en verde, perdón, en azul, occipitotemporal, o sea, conecta áreas occipitales con lóbulo temporal, porque nos permite ver la forma de una palabra visual. Recordemos que en las primeras fases del lenguaje escrito, lo relevante va a ser el reconocer las palabras, ¿no? Es una palabra que me es familiar o no me es familiar. La corteza temporoparietal, ¿no? Aquí tenemos temporal y parietal, almacena y recupera sonidos para integrarlos con un grafema, ¿no? Esta correspondencia grafema-fonema, que es importante en la decodificación en las primeras fases de adquisición. Y por último tenemos el giro frontal inferior izquierdo, que nos permite recuperar, ¿no? O articular sonidos o fonemas, ¿sale? Entonces, decíamos que estas áreas, Broca y Wernicke, están unidas por el fascículo arqueado, ¿no? Que nos permite hacer. Pero se ha estudiado que hay diferentes tractos que confluyen en el lenguaje, ¿no? Sobre todo estudiado desde las patologías, ¿no? Así como hay estructuras subcorticales que también van a participar. Por ejemplo, los núcleos basales, el tálamo, ¿no? El cerebelo, ¿no? También participa, ¿no? en algunas alteraciones. Actualmente se habla de 2 modelos. La corriente ventral,
y la corriente, esta es la dorsal y esta es la ventral. La corriente dorsal, por ejemplo, que va de atrás hacia adelante, lo que hace es integrar la información auditiva con información motora, ¿no? Y la corriente ventral, que va de adelante hacia atrás, ¿no? Lo que hace es como mapear el sonido para hacer una articulación o para percibir el habla, ¿no? Y bueno, ¿cuándo cesa el desarrollo del lenguaje? Pues nunca. Esta es como la ontogenia del desarrollo de las vías corticales, ¿no? Fíjense, desde el nacimiento hasta los 10 años, que es nivel 8, análisis de relaciones sintácticas, ¿no? A los 10 años, ¿no? Que les piden que hagan un ensayo, una composición, pues todavía vamos, ¿no? Desarrollando diferentes aspectos. Relaciones semánticas, ¿no? 9 años, ¿no? Análisis prosódico, más o menos, ¿no? 6 años, ¿no? Entonces, van diferentes, los investigadores se han encargado de estudiar como diferentes aspectos del lenguaje, ¿no? Estas son mis referencias que yo cito en esta presentación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No preguntas? Vale, no preguntas. Entonces, de acuerdo con lo que hablábamos acerca de Santiago, a qué se refiere el lenguaje instrumental? Claro, es muy complejo. Sí, Alma, es muy complejo. ¿A qué creen que se refiere el lenguaje instrumental? Maestra, no sé, ahorita que dijo instrumental, nos comentó que el lenguaje para nosotros como psicólogos es un instrumento, ¿no? Entonces, no sé a lo que refería la compañera, ¿no? Ya todo se va haciendo imágenes en nuestra mente, solamente a lo mejor emitimos la palabra manzana y ya me imaginé la manzana, ya no tengo que poner la manzana enfrente de mí, entonces instrumental es como ir dando pequeñas como instrucciones a nuestro proceso de hablar. Sí, y no, instrumental, como decíamos, es una herramienta, ¿no? O sea, instrumental. Yo con el lenguaje trato de solicitar, de hacer peticiones, de hacer cambios en el otro para que me entiendas, ¿no? Entonces, si yo digo, a ver, díganme qué es esto, estoy haciendo una expresión, ¿no? O si yo digo, es que no me quieres, ¿no? Dime por qué no me quieres, ¿no? Estoy exigiendo las razones. O, como dice Alma, me permite cumplir una necesidad. ¿Sabes que ya son las 9:30? Ya tengo hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? A ver, y entonces el lenguaje como tal es un proceso complejo que sí nos sirve, ¿no? Decíamos, no solo para comunicar, exacto, Lidia, también nos sirve para persuadir al otro, ¿no? Y si hablamos de psicología de masa, podemos hablar un montón de cosas, ¿no? De cómo el lenguaje o a través de un discurso, ¿no? Podemos incidir en el otro, ¿no? Lo podemos persuadir. De hecho, por ejemplo, este, incluso en las ventas, ¿no? Quienes se dedican a las ventas, pues tienen que ser, ¿no? Muy hábiles verbalmente para poder persuadir al otro y que compre lo que le está vendiendo, ¿no? Entonces piensa en el lenguaje como eso, ¿no? Si nos referimos a niños pequeños, ¿cómo es que le permite cumplir necesidades, expresar emociones, esto que veníamos comentando, ¿no? Gracias. ¿Cómo es el lenguaje expresivo de Santiago? ¿Cómo podrían describirlo? Vean su caso de Santiago y vean cómo sería el lenguaje expresivo de Santiago. Con su sonrisa, ok. ¿Qué más podríamos decir de su lenguaje expresivo?
A ver, ustedes que tienen el caso, digan. Con los balbuceos. Ok. Georgina, recuerda que los balbuceos es habla prelingüística. Estamos con un Santiago de año 2 meses. Podemos considerarlo parte del lenguaje expresivo, pero es prelingüístico. ¿Qué más podríamos decir del lenguaje expresivo de Santiago? Ya los caché si me están poniendo atención o no. Ahí hay un elemento clave en el caso. ¿Cómo es el lenguaje expresivo de Santiago? Ojo, porque ustedes, por ejemplo, cuando les toca hacer evaluaciones, pues tienen que reportarlo, ¿no? En los resultados de su evaluación. Los protoimperativos y las onomatopeyas. Exacto, Juan, ¿no? Primero, su lenguaje expresivo está, su expresión verbal tiene 2 palabras, mamá y papá. Además, ¿no? Trata de señala o realiza onomatopeyas, ¿no? Aunque no utilice el lenguaje, trata de hacer protoimperativos, esto que dame, ¿no? O con la manita, ¿sale? Muy bien. ¿Y cómo sería el lenguaje receptivo de Santiago? Comprende órdenes, muy bien. Comprende órdenes, dice, comprende órdenes sencillas, ¿no? Órdenes directas y simples. Dame la, dame la mamila, ¿no? Dámelo, ¿no? Si tiene la mamila. Dice, con ayuda del contexto. ¿Qué más podemos decir de su lenguaje receptivo? Igual el contacto visual. Ok, ¿no? Tiene este contacto visual, ¿no? O atención conjunta. Bueno, contacto visual es una cosa, atención conjunta es otra. Ok. Interactúa entre las sonrisas. Mm, ujú. Ok, vale. A ver, cuando decimos respeta turnos, ¿qué nivel de análisis del lenguaje estamos haciendo referencia? El menor respeta turnos. ¿Qué nivel de análisis estaríamos haciendo referencia? Localiza la fuente sonora, exacto, también es del receptivo, ¿no? Sabemos, escucha bien, ¿no? Si no localizara la fuente sonora, pues entonces podríamos sospechar de que a lo mejor su emisión, su expresión verbal pudiera estar afectada, ¿no? Por que no escucha correctamente. Muy bien, ok. ¿Qué componente del lenguaje o qué nivel de análisis del lenguaje consideran que esté afectado en Santiago? ¿Qué pasa con el contexto, Lidia?
que todavía no identifica bien la situación que está alrededor de él. No, sí lo comprende. ¿Qué componente creen que puede hacer? Acuérdense, de los niveles de análisis del lenguaje: semántica, pragmática, fonología, sintaxis. ¿Cuál creen que no que esté fallando en Santiago? El fonológico. ¿Por qué consideras ese, Juan? Le hace falta desarrollar más palabras. Entonces no sería el fonológico. O porque, a ver, ¿por qué? Si bien es cierto, nada más tiene dos palabritas en su vocabulario, estamos esperando que haya una explosión de palabras. ¿Por qué crees que sería el fonológico? Acuérdense que el fonológico tiene que ver con esta eh, expresión de fonemas, ¿no? ¿Será la expresión de fonemas o será otro aspecto? Yo creo que le hace falta practicar el habla, ¿no? O ¿Más sea, verse estimulación? más estimulación para que practique otras palabras, porque si se comunica bien con los gestos y entiende las reglas, todo eso, yo creo que tal vez le hace falta estimulación para practicar el hecho de emitir ya más palabras. Ujú. Ok, gracias, Juan. Aquí hay algo que se señala en el caso. Quizás falta que lo motiven a hablar más, quizás puede ser, Alma, pero hay algo que, por ejemplo, ¿no? Dice acá: identifica partes gruesas del cuerpo, animales y objetos de uso común, sin embargo, no los denomina. O sea, si yo le digo cabeza, a lo mejor me hace esto, ¿no? Mano, ¿no? Supongamos, ¿no? A ver, enséñame tu, préstame tu mano. Pero él no logra decir esto, mano. La denominación, ¿en qué nivel del lenguaje se encuentra? ¿En qué nivel de análisis del lenguaje se encuentra? Ah, ya lo cerré. Semántico. ¿Por qué crees que sea semántico? Por la relación entre el signo del lenguaje y el concepto, o sea, esa parte de darle el significado a la palabra y de lo que es, o sea, no sé, cabeza, y sabemos que la cabeza es acá, ¿no? Y ya, o sea, esa relación Ujú. Así le da es, es. significado. Exacto. Significado significante, ¿no? Decíamos, ¿a cuál es el referente? ¿No? Ah, si yo digo mano, pues tengo que presentarle el objeto que es mano, ¿no? Entonces tengo que ayudarle a Santiago a tratar de denominar, ¿no? A nombrar eso que le estoy mostrando, ¿no? Entonces, tengo que enseñarle a primero a nombrar, ¿no? A llamar las cosas, ¿no? Como decimos, por su nombre. Entonces, fíjense eso que es importante, ¿no? En el caso de Santiago. Digo, está sencillito, pero, a ver, vamos a dejar. ¿Qué otra pregunta venía? Déjenme ver. Pantalla. Déjenme salgo de la presentación. Ahí está. Salir. Ahí está. Y la otra pregunta es, ¿qué aspectos del neurodesarrollo deberíamos de considerar en el caso de Santiago?
¿Qué aspectos del neurodesarrollo deberíamos de considerar en el caso de Santiago? Hablamos un poquito acerca de las áreas, ¿no? Relacionadas con el lenguaje, ¿no? Y ahora vamos a regresar a nuestra tablita última. ¿Qué aspectos del neurodesarrollo deberíamos de considerar en Santiago? Por ejemplo, aquí categorización léxico-semántica, ¿no? Número 3, o sea, primer año, todavía está en desarrollo, ¿no? Acceso y recuperación lexical en el 4 todavía está en desarrollo, ¿no? Detección fonológica de las palabras, número 1, todavía está en primer año. Entonces, los aspectos del neurodesarrollo de Santiago, ¿cómo estaría? Los órganos de fonación, dice Lidia. Sí, tal vez habría que checar, ¿no? Si no hay ningún problemita en el aparato bucofonador, pero creo que ahí sí vendría como el comentario que ustedes decían anteriormente, ¿no? Hay que estimularlo, hay que darle oportunidad, porque todavía está como en esta parte de, de continuar, iniciar su desarrollo, ¿no? Entonces no podemos exigirle a un pequeñito de 1 año, 2 meses, que ya a lo mejor nombre más cosas. Hay que estimularlo, ¿no? Para que entonces estas partes del área de la expresión, pues puedan, ¿no? Favorecerse o estimularlas a partir de lo que escucha, ¿no? Mano y le presento la manita, ¿no? Mano y le presento la manita, ¿vale? Maestra, así como está hablando, yo tengo una experiencia así con mi pequeñito, Ajá, que dejará, es bien chistoso porque decíamos, ay, como que sí se le estimulaba bastante, ¿no? ujú, Pero su expresión hasta gestual y todo eso, así como, ay, ¿por qué me están molestando a que lo repita o que lo diga? Si ya lo dije una vez, y es suficiente, ¿no? Y era ajá, así como que, ay, nos costaba mucho trabajo. Entonces, puede ser como dijera, bueno, uno que ya lleva una experiencia, ¿no? De niño y pues también tengo una pirinola de sobrina. Entonces, con la ujú. sobrina es así como que ya cállala, por favor. Pero sí con mi niño fue de, sí, pan, ¿no? Y Ajá, ya, en todos así como que, ay, bravo, sí, lo dijo pan. Y a la ajá. hora de la hora de, vuélvelo a decir, ¿cómo dijiste? Y su carita así como de, ya lo dije, ¿no? O sea, ¿por qué me pide repetirlo? No, era así como difícil. No sé si hay alguna situación, pero como dijera, no había una deficiencia, ¿no? Y como ahorita estamos viendo la estructura de neurodesarrollo, entonces puede ser que no haya, como dice, la estimulación, puede ser igual como el ánimo, ¿no? También del niño o de la niña en su momento. Entonces, ahora estoy entendiendo que van a implicar varios factores para determinar el por qué el menor no está emitiendo otra vez la palabra, o como dijera yo como mamá, sí, cabeza, cabeza, a ver, repite cabeza, y nada más me la dice una vez y ya, no, X. Entonces sí estoy entendiendo como que esa parte en la que hay que tomar un poquito más en énfasis en qué está pasando en el pequeño. Puede ser que haya una confusión, ¿no? Puede ser que no lo esté entendiendo, ¿no? Pero sí, los niños sí entienden y nada más ver el por qué no lo quiere emitir. Exacto. Les decía, ¿no? Entienden más de lo que expresan. Tal vez, ¿no? Por la expresión habría que observarlo. Recuerden que mucho de este aprendizaje es la imitación. Si en casa a lo mejor alguno de los papás es así como que más hablantín, vamos a decirlo, más expresivo oralmente, ¿no? Seguramente ese niño o esa niña lo va a hacer, ¿no? Pero si en casa somos más reservados, de pocas veces platicamos o hablamos, ¿no? Y por eso es que es muy probable que ese pequeño pues se emita o se remita a ciertas expresiones.
Y con los niños pequeños, pues no solo es la repetición o la imitación, las canciones, ¿no? Los cuentos, ¿no? Son cosas que llaman, ellos necesitan como cosas más rítmicas, más dinámicas, ¿no? Em, y sí, a veces en las terapias del lenguaje, pues bueno, sí, a veces se abusa, ¿no? Como esta parte de repetir, ¿no? Y después poco a poco va saliendo de manera espontánea, pero sí tiene también que ver algo que mencionaste, la motivación. Por eso les decía, tiene que tener la oportunidad de decirlo y la razón para decirlo, ¿no? Hay que motivarlos, sobre todo, ¿no? Ah, ¿qué querías? ¿No? Aunque el pan esté aquí en la mesa, ¿no? Casi, casi que la verdad, ¿cómo se llama? A ver, dime, ¿no? A ver, pan, ¿no? Acuérdate que se llama, ¿no? Y a veces sí hay que hacer instigativos en esa parte, ¿no? Instigar para que lo expresen en ciertas ocasiones, ¿vale? Voy a hablar brevemente de la lectoescritura. La lectoescritura es un proceso, es una habilidad sumamente compleja, ¿no? A diferencia del lenguaje oral, que lo vamos aprendiendo en la interacción con otros, la lectoescritura requiere un proceso de enseñanza, digamos, de enseñanza, sí, tal cual, ¿no? Obviamente, como destreza lingüística, cuando uno adquiere la lectura y la escritura, pues te abre el panorama a otras cosas que no necesariamente van a estar en el lenguaje oral, ¿no? Leer un texto, recrear, imaginar, tener ese vocabulario, identificar ciertas frases, ¿no? Prestar atención a partes del texto, ¿no? Identificar ciertas palabras, ¿no? Eh, Nos lleva entonces a abrir otros mundos, ¿no? A expresar sentimientos. A veces utilizamos la lectura como distracción, como relajamiento, como reflexión, ¿no? Y la escritura, pues obviamente también, ¿no? Nos ayuda a organizar más nuestra intención comunicativa, ¿no? Nos ayuda a recrear cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando leí este libro de Cien años de soledad, ¿no? Ahora que salió la serie, ¿no? De todos los personajes, ¿no? De cómo García Márquez, ¿no? Recreaba todo su árbol genealógico, ¿no? Como un escritor, por ejemplo, recrea todo un personaje desde el físico, carácter, cómo se va desarrollando una trama, ¿no? Y cómo a través de la escritura, no solo de novelas, ¿no? Sino de divulgación del conocimiento, estoy pensando, ¿no? O puedes compartir conocimientos, incluso escribir un artículo te permite compartir esa idea que tienes con otras personas que también les interesa eso que tú estás estudiando, ¿no? Sin duda, la escritura también te permite reforzar el aprendizaje. Y en la lectoescritura hay muchas cosas también que hablar, es también muy complejo, no vamos a hablar de todo. Voy a señalar como algunas etapas generales, ¿no? Lectura emergente es cómo se preparan los niños para la lectoescritura, ¿no? Desde el vocabulario, desde que les leemos, ¿no? El cuento en la noche a los pequeñitos, ¿no? Desde si le hacemos, lo llevamos a ver cuentacuentos, ¿no? Es decir, tratar de hacer que haya un interés, ¿no? Por eso que hay a lo mejor en el libro o esas imágenes, ¿no? La lectura inicial es ya el proceso de enseñanza como tal, ¿no? Se da a nivel de la primaria, donde pues ya reciben esta instrucción formal y digamos que en los primeros, posterior a ello, pues bueno, ya se tiene que establecer ciertos hábitos de lectura, ¿no? Y aquí es algo bien importante que se va a ir desarrollando, serían las estrategias de comprensión lectora. Entonces, en esta parte emergente, que más o menos va de los 3 a los 6 años, ¿no? Tanto las capacidades orales como las capacidades fonológicas se van a conglomerar, ¿no? ¿Qué tanto vocabulario tiene? Si el niño ya sabe cómo armar una frase, cómo narrar una acción, ¿no? Cómo comprender o cómo tratar de usar ese lenguaje para comunicarse con los otros, pero también cómo le ayudan a identificar que en el lenguaje hay ciertos sonidos y esos sonidos pues pueden hacer un cambio, ¿no? Y en la escritura puede ser que primero identifiquen a lo mejor un logograma, ideograma, perdón, ¿no? Por ejemplo, el anuncio de la Coca-Cola o la M de McDonald's, que es amarilla con rojo, ¿no? Entonces, ese ideograma
pues nos permite saber que ahí es un lugar en donde pues se va a jugar, ¿no? Y a lo mejor te vas a comer algo, pero no vas tanto por la comida, sino porque vas a jugar, ¿no? Me acuerdo mucho que mi hijo está en esta etapa y entonces me dice un día, mamá, yo quiero ir ahí donde está el sol y la luna. Dije, ¿dónde está el sol y la luna? ¿No? Resulta que en el trayecto, ¿no? Cuando vamos saliendo de una sesión de terapia, hay unos biscuits y entonces su logo es el sol y la luna, ¿no? Nunca le había prestado mucho la atención hasta que él me dijo, ¿y dónde está el sol y la luna, no? ¿Cuál es ese lugar? Hasta que me di cuenta de eso y le gusta ir porque pues hay juegos, ¿no? Entonces los niños comienzan a aprender, ¿no? Que hay estos ideogramas o que hay formas parecidas, ¿no? Y de alguna forma, en algún momento comienzan a hacer garabatos de manera inventiva, ¿no? Dicen, ah, aquí dice tal cosa, ¿no? Y entonces van, ¿no? Aprendiendo también estos aspectos para prepararse a la lectoescritura. En la lectura y en la escritura, pues sabemos que se requieren diferentes elementos, ¿no? Decodificar, ¿no? Las grafías, ¿no? Con un sonido, identificar una palabra y una vez que la identifican, pues darle esa fluidez, ¿no? Si ya vieron la palabra, por ejemplo, vaca, ¿no? Ah, aquí dice vaca, ¿no? Y entonces cada vez que lo ven, ¿no? Dicen, ah, claro, esto es vaca. Aumenta su vocabulario, ¿no? Porque dicen, oye, mamá, ¿y qué quiere decir esto? O ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Por ejemplo, estaba leyendo con mi hijo, ¿no? Acerca de los dinosaurios, ¿no? Y salía la palabra longitud, ¿no? Y yo le decía, de la punta de la colita hasta la nariz, ¿no? ¿no? Sí, hasta la nariz, ¿no? Y entonces, ah, esto es longitud, claro, mide 15 metros, 6 metros, bla, bla, ¿no? La comprensión lectora, pues a lo mejor cuando vamos leyendo de, oye, ¿y qué personajes salían? Oye, ¿qué pasó? ¿No? Oye, ¿y qué hizo fulanito o sutanito? ¿No? La producción escrita, decíamos, desde estas primeras cartas que a lo mejor hacen para los festivales o los dibujitos, generalmente comienzan con dibujos, ¿no? Por eso es que es bien importante el dibujo en los pequeños, ¿no? Que hagan sus bolitas, sus palitos y que ya después vayan agregando diferentes elementos. La metacognición hace referencia a que gracias a estos dos procesos, pues obviamente podemos escribir cosas tan complejas como una tesis, ¿no? Como un artículo o una carta, ¿no? Les decía, ¿no? Hace rato, una carta, ¿no? O sea, voy a terminar con el novio, voy a mandar un mensaje importante, ¿cómo lo quiero decir? ¿No? Y el razonamiento inferencial, no solo para la comprensión lectora, sino también para, si estoy leyendo una nota, por ejemplo, ¿no? A ver, saber o entender qué pasó históricamente en determinado momento en un país, ¿vale? Entonces, todos estos elementos van a implicar o van a estar involucrados para el aprendizaje de la lectoescritura, pero también le preceden otros procesos, ¿no? La percepción visual, ¿no? Cuando nosotros no tenemos ninguna discapacidad visual, pues obviamente el sentido que más empleamos es la vista, ¿no? Pero cuando hay personas con una discapacidad visual, pues pueden utilizar otros medios, por ejemplo, en la percepción táctil, ¿no? A través del lenguaje braille, pues se emplea. Además de la percepción visual, ¿no? Quienes no tenemos ninguna deficiencia en el sentido de la vista, pues también la percepción auditiva. La percepción táctil implica también, pues bueno, el tamaño, ¿no? La forma de alguna manera, el esquema corporal para saber, pues las direcciones adelante, atrás, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Si el palito va de un lado o del otro, ¿no? La orientación espacial, la orientación temporal, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa. Todos estos elementos pues van a estar involucrados para el aprendizaje o la adquisición de la lectoescritura, ¿no? La lectura, pues bueno, tenemos ahora no un código lingüístico, sino un código ortográfico y hay que convertirlos en sonidos, ¿no? Y entonces tenemos diferentes modelos que nos hablan acerca de la adquisición de la lectura. Yo solo les presento el de Fritz, ¿no? Que es etapa logográfica, etapa alfabética y etapa ortográfica.
Logográfica, los 4 a los 5 años. ¿Qué hacen? Reconocen patrones. Lo que les decía, ¿no? Ven la letra blanca con fondo rojo y dice ahí Coca-Cola, ¿no? Aunque no sepan leer, pero ya lo saben. O la de McDonald's, o la de su caricatura favorita, por ejemplo, las pistas de Blue. Ven la huellita azul y dicen, ah, esas son las pistas de Blue, ¿no? Entonces el niño aprende palabras también conforme vaya a estar expuesto, ¿no? Estos ideogramas los va a asociar con palabras en la medida que esté expuesto a ello. Y muchos de los niños pueden pasar por esta etapa o puede ser que no la presente, la logográfica. La etapa alfabética, decíamos, ya tiene que ver con esta instrucción formal, ¿no? En donde dicen, mira, pues en el lenguaje hay sonidos y en estos sonidos, pues bueno, hay letras y esta es la R de R, ¿no? Y suena así, ¿no? O la E de elefante, luego les dicen, dependiendo del método que les vayan a enseñar, si es el global, si es sintético, finalmente se hace alusión a estos sonidos, ¿no? Que corresponden con unas grafías. ¿Cuánto tiempo pueda pasar el niño en esta etapa? Puede variar. ¿De qué depende? Del idioma. Idiomas transparentes como el español, que hay correspondencia entre un sonido y una grafía, va a ser más sencillo. 5 o 6 años van a pasar esta etapa, ¿no? Más o menos se supone que cuando ellos inician la primaria, van a aprender a leer, ¿no? Y a escribir. Pero si hablamos de lenguas opacas como el inglés, de house, ¿no? House no es que suene tal cual, ¿no? Es House, ¿no? Entonces no es una lengua tan transparente, entonces ahí puede llevar un poco más de tiempo, ¿sale? O incluso, no pienso en francés, ¿no? Bueno, francés, más o menos. Y en la etapa ortográfica, ¿no? Yo más o menos puse aquí 7 años en adelante, pero pensando en que están en segundo de preescolar, pero decíamos, puede variar más o menos el ritmo un poquito, ligeramente, donde pues ya se tiene esta correspondencia grafema-fonema, este principio, y entonces ya toman a las letras como una palabra, ¿no? Como una unidad, lo que les decía, como un morfema. Ah, pues aquí dice ballena, ¿no? Ya en esta etapa ortográfica, pues bueno, se tratan de tener estos conocimientos morfofonémicos, ¿no? Cuidar la ortografía, ¿no? Lleva H, lleva S, lleva C, lleva Z, cómo se arma correctamente una oración, etc. ¿Sale? Y bueno, posteriormente decimos que posterior a esta etapa ortográfica, viene la comprensión lectora, ¿no? Y tiene diferentes estrategias que se pueden ir desarrollando entre los 7 y los 13 años. No voy a abordar en eso porque no me va a dar tiempo. Entonces decíamos hace rato, ¿no? En la pregunta, ¿cuáles son las vías que utilizan más los primeros lectores? Pues son la ruta subléxica, o también se le conoce como no léxica, ¿no? Entonces vemos la palabra, déjenme activar aquí mi puntero. Vemos la palabra, hacemos un análisis visual de esta, es decir, identificamos las letras abstractas y nos vamos a esta ruta que es la conversión grafema-fonema, ¿no? Aquí lo que hacemos es segmentarlas, las secuencias de letras, ¿no? Perdón. Y aplicamos estas reglas de conversión grafema-fonema. Ah, o aquí dice con, ¿no? Para hacer este ensamble, ¿no? De fonemas por sílabas. Y entonces una vez que lo trato de hacer en sílabas, entonces ya hago estas cadenas fonémicas para decir, aquí dice conversión, ¿vale? Lectores primerizos. Lectores ya más eficientes utilizan la ruta léxica o semántica, ¿no? Veo una palabra y entonces, como ya tengo un léxico como tal, ¿no? Me voy a mi léxico de entrada ortográfico. Aquí tengo estas representaciones de estas palabras con las cuales estoy familiarizada. Ah, claro, léxico, ¿no? Aquí quiere decir léxico, ¿no? ¿Qué quiere decir léxico? Ah, pues es mi diccionario interno, ¿no? Este sistema semántico contiene el significado de la palabra. Y entonces me voy al léxico fonológico, que es la representación fonológica abstracta. Léxico, ¿no? Ya lo traigo como tal. Y entonces lo pronuncio.
¿sale? Entonces la ruta léxica o semántica es la ruta directa como tal. Pero esto ya se da en lectores, obviamente, mucho más, con mayor práctica. En los primeros lectores, pues bueno, vamos a ver la ruta subléxica o no léxica, ¿vale? Con la ruta léxica, entonces vamos a leer palabras familiares, palabras con ortografía de alguna forma arbitraria, ¿no? Con la fonológica puede ser que utilicemos la lectura de palabras, ¿no? Que se pronuncian, ¿no? O a veces podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, Sprite, ¿no? No es una palabra en español, es en inglés, pero ¿cómo se escribe? ¿No? O Pepsi, ¿no? Entonces, tratamos de checar. Ahora, un problema en español con respecto a la escritura es que hay algunos fonemas que se escriben diferente. C, S, C y Z pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, sapo, zapote, ¿no? Sapo de animal y zapote de fruto, ¿no? Entonces, se va a depender de la ruta, ¿no? En la cual lo utilicemos. Hace rato les decía, ¿no? De Sprite, ¿no? Yo soy de Veracruz y mi ciudad natal se llama Jalapa. ¿Con cuál creen que se escriba? A ver, escriban ustedes, ¿cómo creen que se escriba Jalapa? Ok, gracias, Virginia. No sé, ustedes díganme, Alma. Tú escríbelo, Alma. Ok, pues ¿qué creen, no? Hay sus excepciones. La he visto con las dos, exacto, ¿no? Yo también la he visto con las dos, con J y con X, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Cuál es la más correcta, ¿no? Porque Xochimilco, ¿no? Suena diferente a Jalap, ¿no? Aunque las dos se puedan escribir con X. Entonces, para la escritura también depende de la activación de las representaciones del léxico, ¿no? Aquí tenemos palabra escrita, identificamos la abstracción de las letras y vemos en mi léxico, como dice Alma. Pues yo la he visto con J y la he visto con la X, ¿no? Entonces, el léxico ortográfico lo que hace es representarnos palabras familiares. A mayor frecuencia, menor duda de cuál es la ortografía correcta, ¿no? Y entonces, si es una palabra nueva, pues tal vez me voy a estas reglas de conversión grafema-fonema. Y entonces de ahí me voy a ver, pues se escribe de tal manera, ¿no? Pero si es una palabra que ya para mí es familiar, entonces me voy al léxico de salida ortográfica y entonces hago la escritura. ¿Sale? Si es una palabra poco común, tal vez, ¿no? Poco común, en la cual requiero prestar más atención, pues entonces puedo utilizar la ruta subléxica o fonológica, ¿no? Verbo tiene, tiene algunas trampas, ¿no? ¿Cuál B va primero? ¿No? Entonces, en la medida que nosotros podamos a lo mejor ir aprendiendo cómo escribir verbo, entonces sí me llevaría a estas reglas de conversión grafema-fonema y tratar de distinguir que primero va V y después va B, ¿no? Porque puedo encontrar, ¿no? Errores como verbo, 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 ¿no? Entonces, cuando desconocemos una palabra, a veces utilizamos la escritura de esa palabra con la ruta subléxica. Les decía, en español, pues bueno, hay una ortografía transparente, ¿no? Pero, pues bueno, hay algunas excepciones, ¿no? BV, CZ, CK, ¿no? Casa, kilo, GJ, ¿no? R, Y, doble L o Y, ¿no? Hay palabras que, por ejemplo, a veces provienen de otras lenguas. Renault, ¿no? A veces la podemos escribir como Renault, ¿no? O Sprite, así tal cual como suena, ¿no? Eso se llaman errores de regularización. Y aquí lo que hacemos, pues, es utilizar a lo mejor esta ruta subléxica, ¿sale? Bueno, cuando hay alteraciones en la escritura, en la lectura también,
podemos observar cómo esta área, que es el área occipitomedial inferior o circunvolución fusiforme, puede estar, digamos, comprometida, ¿no? Hay que descartar que haya alguna alteración visual, sobre todo, ¿no? En la lectura y en la escritura, ¿no? O que pueda afectar el campo visual, ¿sale? Y bueno, tenemos diferentes áreas también que están relacionadas, decíamos, con la lectura y la escritura, ¿no? Está este circuito dorsal, o decíamos temporoparietal, ¿no? Aquí tenemos lóbulo temporal, lóbulo parietal, ¿no? Dorsal que estaría aquí en rojito, ¿no? Conecta el área de Wernicke, ¿no? Con el giro angular y el giro supramarginal para que llegue a la región parietal inferior, ¿sale? Entonces lo que nos permite es relacionar el procesamiento fonológico con el acceso al léxico, ¿vale? Esta sería la ruta dorsal, ¿no? Giro temporal superior, ¿no? Escucho el lenguaje, giro angular, giro supramarginal, y si me dicen, pues tienes que escribir esto al dictado, entonces aquí estarían estas áreas, ¿no? Para la escritura, ¿sale? Circuito ventral, que sería el inferior, o el verde, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que veo es la forma de la palabra y entonces me voy al procesamiento global, ¿no? Entonces, esta palabra decía, ¿no? Tal cosa. Y entonces ya la escribo, ¿vale? Nos permite identificar de manera rápida lo que sería la palabra, sobre todo si ya tenemos ese vocabulario, ¿vale? Y hay un circuito frontal inferior, ¿no? Este circuito frontal inferior que incluye el área de Broca, en el cual, pues bueno, podemos recodificar estas palabras de acuerdo a su fonética, ¿no? Cuando hacemos esta conversión de palabras que a lo mejor no nos son familiares. Citople, citople, ¿no? No son palabras reales, ¿no? Son pseudopalabras y entonces a lo mejor trato de hacer esa conversión grafema-fonema, ¿vale? Entonces, de manera general, pues eso les puedo comentar acerca del proceso del lenguaje. En el caso de Santiago, pues es un niño pequeño, no ha pasado por el procesamiento, por el aprendizaje de la lectoescritura, pero bueno, comparto con ustedes esta información para que ustedes también pues puedan considerarla para su caso de la secuencia 3, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Ya me extendí más. Una disculpita.